Durante siglos, la figura de Jesús ha sido reverenciada como el centro de una fe que transforma vidas y moldea civilizaciones. Sin embargo, detrás del manto divino con el que se le envuelve, ¿qué hay realmente? ¿Un hombre común, un profeta más o el elegido destinado a cambiar el curso de la historia humana? Su nombre resuena en templos, hogares y páginas sagradas. Sin embargo, pocos se detienen a cuestionar lo esencial. ¿Fue Jesús realmente diferente de cualquier otro ser humano que caminó sobre esta tierra? En un mundo donde los mitos se entrelazan con hechos históricos, deslindar al personaje real del símbolo requiere valentía intelectual y una mirada profunda a las raíces de su existencia. No es solo una cuestión teológica o espiritual. Es un misterio que desafía la lógica y despierta debates apasionados. Considera por un momento las palabras atribuidas a él mismo: «Nadie viene al Padre sino por mí». Una afirmación tan contundente como desconcertante. Si era solo un hombre común, ¿cómo podría sostener semejante declaración sin caer en arrogancia o locura? Por otro lado, sus seguidores aseguraban haber presenciado milagros imposibles y transformaciones radicales en sus vidas tras encontrarlo. Pero también existen registros históricos externos que apenas mencionan su presencia o exageran ciertos relatos para ajustarlos a intereses particulares. Las contradicciones no terminan ahí. Desde su nacimiento hasta su muerte en cruz, cada detalle está rodeado por interpretaciones divergentes que alimentan tanto la devoción ardiente como la crítica escéptica. Lo más intrigante es cómo alguien aparentemente sencillo pudo encender una llama espiritual capaz de atravesar milenios, no solo creando una religión global, sino influenciando éticas, leyes y cultura universalmente. Si fue simplemente un hombre común con carisma excepcional y habilidades retóricas brillantes, entonces surge otra pregunta inevitable: ¿qué hace falta para convertirse en leyenda eterna? Tal vez sea precisamente esa mezcla entre humanidad palpable e ideales trascendentales lo que mantiene vivo ese debate constante entre fe e historia. A lo largo del tiempo, han surgido teorías fascinantes sobre su origen y naturaleza, desde ser hijo divino hasta líder revolucionario disfrazado, desde mito construido por comunidades necesitadas hasta maestro espiritual adelantado a su época. Cada hipótesis aporta piezas diferentes al rompecabezas, pero ninguna logra cerrar completamente el círculo ni satisfacer todas las inquietudes legítimas. Esta búsqueda incansable revela más sobre quiénes somos nosotros mismos, nuestros anhelos profundos, que sobre él exclusivamente. Así pues, antes de aceptar cualquier versión preconcebida o dogmática acerca de Jesús, vale la pena sumergirse en esas preguntas incómodas. Porque entender si fue elegido por algo superior o simplemente un hombre con convicciones inquebrantables podría cambiar no solo tu perspectiva histórica, sino también tu visión personal sobre la fe misma y lo que significa creer verdaderamente. Cuando se habla de Jesús, la mente suele dividirse entre dos polos. Por un lado, el hombre común que caminó por las calles de Judea hace más de 2000 años. Por otro, el elegido divino que transformó la historia y marcó un antes y un después en la fe mundial. Pero ¿qué pasa si te digo que esa línea es mucho más borrosa de lo que parece? No era solo un predicador con ideas revolucionarias, ni una figura mística inalcanzable. Fue alguien cuya vida desafió toda expectativa y cuyas acciones resonaron con una fuerza inesperada. Considera sus enseñanzas, palabras simples, a veces contradictorias para los estándares religiosos de su época, pero profundamente radicales en su esencia. Hablar sobre amar al enemigo o perdonar sin límites no era solo teoría abstracta. Esas propuestas exigían una transformación interior total,
algo que pocos líderes han pedido tan abiertamente. Además, su manera de relacionarse con quienes lo rodeaban rompía esquemas sociales muy rígidos. Trató como iguales a los marginados, los leprosos, prostitutas y recaudadores de impuestos, personas consideradas impuras o indignas, según las normas judaicas del momento. Ese gesto no solo escandalizó, sino que también mostró una empatía genuina difícil de encontrar incluso hoy en día. Por otro lado está la cuestión de los milagros atribuidos a él. Sanar enfermos incurables, caminar sobre el agua o multiplicar panes y peces parecen relatos fantásticos para muchos. Sin embargo, hay registros históricos fuera del Nuevo Testamento donde figuras externas reconocen la influencia singular que tuvo Jesús en su tiempo. Por ejemplo, Flavio Josefo o Tácito mencionan brevemente a este personaje, llamado Jesús, como líder carismático con seguidores fieles. Esto confirma que más allá del mito existe un hombre real, cuyo impacto fue tangible e innegable para quienes vivieron cerca suyo. La pregunta clave aquí va más allá del simple título, Mesías o Profeta. Radica en entender cómo alguien tan humano pudo desplegar una convicción tan sólida frente al rechazo sistemático e incluso peligro mortal constante. La valentía mostrada ante amenazas constantes invita a reflexionar sobre qué tipo de fe mueve a un ser humano capaz de sostener sus creencias hasta el último aliento. Así pues, si observamos detenidamente cada aspecto, enseñanza profunda pero accesible, empatía radical hacia excluidos, evidencia histórica externa, resistencia implacable ante adversidades severas, resulta casi imposible encasillar a Jesús únicamente como un hombre común cualquiera. En definitiva, todo esto nos lleva a reconsiderar nuestra percepción inicial y abrir espacio para contemplar una figura compleja donde lo humano se entrelaza con lo extraordinario, sin necesidad inmediata de etiquetas definitivas, pero sí invitándonos siempre al cuestionamiento personal profundo, acerca del significado real detrás de creer verdaderamente en algo más grande que uno mismo. Cuando observamos la vida de Jesús, encontramos relatos que lo muestran actuando con una autoridad poco común para su época. Por ejemplo, sus enseñanzas desafiaban las normas religiosas establecidas y atraían a multitudes deseosas de escuchar un mensaje distinto. No solo predicaba sobre el amor al prójimo o la misericordia, sino que también realizaba actos considerados milagrosos, sanar enfermos, devolver la vista a ciegos e incluso calmar tormentas en el mar. Estas acciones generaron tanto admiración como escepticismo entre quienes lo rodeaban. Algunos veían en él una figura divina enviada para cumplir profecías antiguas. Otros simplemente un hombre carismático con habilidades excepcionales. Es importante recordar que durante ese tiempo existieron otros líderes espirituales y maestros que también reclamaban tener una conexión especial con lo divino o poseer poderes sobrenaturales. Sin embargo, ninguno logró dejar una huella tan profunda ni provocar cambios sociales y culturales tan duraderos como Jesús. Por ejemplo, su mensaje enfatizaba no solo la obediencia a las leyes religiosas, sino una transformación interna del corazón y la mente. Algo revolucionario en un mundo marcado por tradiciones rígidas y sistemas legales estrictos. Además, los relatos acerca de su resurrección son uno de los puntos más debatidos cuando se trata de discernir si fue simplemente un hombre común o el elegido enviado por Dios. Mientras algunos sostienen que estos hechos son leyendas construidas posteriormente para fortalecer su culto, otros aseguran que testimonios cercanos,
afirmaron haberlo visto vivo después de morir crucificado. Esto dio lugar a la expansión del cristianismo como movimiento religioso global. No podemos pasar por alto cómo sus seguidores cambiaron radicalmente tras conocerle. Personas humildes sin poder político ni económico comenzaron a propagar sus enseñanzas hasta convertirlas en uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental moderna. Este fenómeno plantea preguntas profundas sobre qué motivó tales transformaciones internas y externas. ¿Fue acaso evidencia tangible de algo extraordinario, o este simplemente el resultado del magnetismo personal y convicciones firmes? La historia nos muestra múltiples ejemplos donde individuos comunes lograron impactar enormemente a través del liderazgo inspirado. Pero Jesús parece diferenciarse porque su influencia trascendió generaciones enteras, culturas diversas e incluso idiomas diferentes. Su legado continúa vivo hoy día, no solo en templos o libros antiguos, sino también en prácticas cotidianas basadas en principios universales como compasión, justicia y perdón. En definitiva, cuestionar si era únicamente un hombre más o verdaderamente el elegido invita a explorar mucho más allá del relato tradicional. Implica confrontar creencias personales profundas acerca del sentido último de nuestra existencia y nuestro lugar dentro del universo vasto y misterioso donde habitamos. Para entender si Jesús fue el elegido o simplemente un hombre común, debemos mirar más allá de las palabras y examinar sus acciones y el impacto que dejó en la historia. No se trata solo de aceptar relatos antiguos, sino de analizar cómo su vida desafió las normas sociales y espirituales de su tiempo, marcando una diferencia que ha resonado por milenios. Por ejemplo, consideremos cómo Jesús interactuaba con aquellos marginados por la sociedad, leprosos, recaudadores de impuestos y mujeres consideradas impuras. En una cultura donde estas personas eran rechazadas sin piedad, Él no solo las aceptó, sino que les otorgó dignidad. Esa actitud rompió esquemas y cuestionó estructuras rígidas. Además, sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y la humildad contrastaban radicalmente con los líderes religiosos que buscaban poder y prestigio. Esta postura provocó tanto admiración como rechazo profundo. Es importante recordar también los milagros atribuidos a él, sanar enfermos incurables o alimentar multitudes con apenas unos panes y peces. Hechos que para muchos fueron señales claras de una conexión divina. Sin embargo, incluso quienes dudan pueden reconocer en esas historias la fuerza simbólica que transmiten sobre esperanza y transformación personal. La crucifixión es otro punto crucial para este debate. Un hombre condenado a muerte por sedición política podría parecer común dentro del contexto romano, pero lo extraordinario fue lo que vino después. Sus seguidores proclamaron haberlo visto resucitado, un evento que cambió el curso del mundo antiguo. Esta creencia en la resurrección motivó la expansión rápida del cristianismo, desde pequeñas comunidades hasta convertirse en una religión global. Algo difícil de explicar, si solo fuera producto del carisma humano o mitología colectiva. No podemos olvidar tampoco cómo figuras históricas posteriores interpretaron su legado. Algunos emperadores adoptaron su imagen para legitimar gobiernos. Pensadores modernos han debatido sobre su verdadera identidad con argumentaciones filosóficas profundas. Escritores han explorado sus enseñanzas como fuente inagotable de inspiración ética. Todo esto revela un fenómeno complejo donde lo humano se entrelaza con lo trascendental. Por último, cuando observamos a millones alrededor del planeta hoy día, siguiendo sus preceptos o buscando respuestas en él, queda claro que Jesús trasciende cualquier definición simple.
La pregunta entonces no es solo si fue elegido o común, sino qué significado tiene ese misterio para cada persona individualmente frente a las grandes preguntas existenciales. Esa búsqueda personal es quizá el verdadero legado más poderoso dejado atrás. Lo que realmente importa no es decidir si Jesús fue un elegido divino o simplemente un hombre común, sino entender qué representa esa figura para cada uno de nosotros en nuestra propia existencia. Ese misterio que rodea su vida y mensaje se convierte en un espejo donde confrontamos nuestras dudas, esperanzas y miedos más profundos. Es una invitación a explorar el sentido de la vida desde una perspectiva personal y única. Al final del día, la grandeza de su historia radica en cómo nos impulsa a buscar respuestas sinceras frente a las preguntas eternas sobre el propósito, la fe y la humanidad misma. Más allá de cualquier etiqueta o dogma, lo esencial es reconocer que ese legado no está determinado por hechos históricos o creencias ajenas, sino por el impacto íntimo que tiene sobre nuestro camino individual. Esa búsqueda interior puede ser desafiante. Exige valentía para enfrentar incertidumbres y humildad, para aceptar que algunas claves quizá nunca serán completamente descifradas. Sin embargo, es precisamente esa travesía la que le da significado auténtico a nuestra experiencia humana. Así como muchos han encontrado consuelo o inspiración en sus palabras y actos, también tú puedes encontrar dentro de ti una fuente inagotable de reflexión y crecimiento personal gracias al eco persistente de ese misterio ancestral. No se trata solo de creer ciegamente ni rechazar con escepticismo absoluto. Más bien consiste en abrir espacio para cuestionar con respeto y permitir que esas interrogantes alimenten tu desarrollo espiritual e intelectual sin límites impuestos por prejuicios externos. La verdadera elección está en cómo decides relacionarte con esta figura emblemática como un símbolo distante o como un catalizador interno capaz de transformar tu manera de ver el mundo y a ti mismo. Por eso te invito a considerar que el poder reside no en definirlo categóricamente, sino en dejarte tocar por lo profundo del relato humano, contenido en su historia. Ahí reside la magia inesperada, capaz de conectar generaciones enteras bajo una misma búsqueda universal. En definitiva, sea cual sea tu postura respecto a Jesús, ya sea visto como elegido divino o simplemente hombre, Inmediatamente, terceiante, presente esa chispa inquietante llamada misterio. ella nos recuerda constantemente que algunas respuestas están destinadas a ser halladas dentro del alma más que fuera. Allí donde cada persona enfrenta sus propias batallas existenciales con valentía renovada cada día. El legado verdadero entonces no pertenece exclusivamente al pasado, ni depende únicamente del juicio histórico, sino al presente vivido con autenticidad desde el corazón abierto hacia aquello imposible de encerrar solo entre etiquetas humanas. De este modo concluye esta reflexión. El valor no yace tanto en descubrir quién fue Jesús exactamente, sino en cómo permitimos que su historia inspire nuestro viaje personal hacia la comprensión profunda del ser humano, frente al infinito desconocido llamado vida misma. Porque quizás eso sea lo único verdaderamente elegido desde tiempos remotos. La constante búsqueda individual por hallar sentido donde aparentemente solo hay preguntas, y ese acto tan sencillo resulta al fin extraordinariamente poderoso para cada alma dispuesta a escucharlo. Atentamente dentro suyo mismo ahora mismo aquí contigo hoy.